Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias a Juanma por la invitación y a la Fundación CICOP y todas las instituciones que han hecho posible estas jornadas. Voy a empezar parafraseando esta frase de María Zambrano en su concepción de lo que ella entiende por patio, que dice así: el patio así es el centro de la casa en todos los sentidos. Es como una estufa que distribuye el calor y el aire. En ella siempre ha de haber un rincón al sol, siempre uno a la sombra. Por sus paredes se ve girar la luz del día y entra la noche con su misterio. Es un mirador del cielo, un lugar de contemplación y en este sentido un templo. El patio es en verdad un lugar mediador. Un lugar mediador es el patio entre el espacio ilimitado y el espacio acotado. He estructurado más o menos esta presentación en varias partes, empezando primero por pensando en cómo se proyecta en un patio como el patio canario. Tenemos que tener en cuenta primero unas condiciones de partida de las que ya esta mañana hemos ido hablando, ¿no? Quería dar comienzo con este concepto del límite con la escultura de la caja vacía de Jorge Oteiza, entendiendo que el patio, como esa analogía del patio y el espacio que queda encerrado entre estos límites y donde precisamente la relación entre el exterior y el interior se empieza a nacer o empieza a crearse a partir de la permeabilidad de esos límites, que en el caso del patio podría ser pues esos muros que lo delimitan o esas galerías. Y relacionado con ese gradiente o esa conexión entre el exterior y el interior, creo que debemos analizar también el patio en su contexto urbano, como ya hemos comentado por la mañana. Esto es un dibujo, una interpretación en el que se representa en oscuro los vacíos urbanos, entendiendo pues esa conjunción de lo que forman las calles del trazado urbano y en conjunción con esos patios de la laguna. Quería enseñar esta imagen también para hablar de que precisamente estos patios conforman nuevos lugares de encuentro y nuevos lugares de socialización que ya no solo quedan en el espacio doméstico, sino que ya forman parte de ese lugar de encuentro, ese lugar de socialización público. También relacionada con esta dimensión urbana de los patios, creo que es importante hablar también sobre esta secuencia de cómo desde la calle o cómo desde el exterior te vas adentrando en ese lugar limitado del que hablábamos y en el que vas experimentando pues, toda esa serie de gradientes de diferentes privacidades en las que las conexiones visuales que se van creando entre los diferentes espacios pues, cobran mucho protagonismo. Esto es unos diagramas, una especie de maqueta conceptual del proyecto de Juan Domingo Santos en la Alhambra, del Museo Legado de Ángel Barrios, en el que precisamente cobra especial relevancia pues, esa secuencia desde la calle, a través de la casa-patio y hacia esos jardines, abriendo esas nuevas ventanas, esos nuevos huecos, hacia los jardines de la casa-patio donde actúa y los jardines de la Alhambra en un segundo plano. Y hablando de esa secuencia, pues en este caso, yéndonos a una intervención de Tuñón y Albornoz en Cáceres, la relación que cobra la calle a través del zaguán, pasando por el patio y llegando a estas galerías y a ese recorrido tridimensional que se genera,
donde te permite incluso pues, bueno, vislumbrar esa perspectiva de la laguna a la altura de los tejados, incluso volviendo a lo que María Zambrano comentaba como el mirador del cielo, ¿no? Otra de las dimensiones o de las condiciones de partida a tener en cuenta, recogidas en el texto de Juanma Paler de la Casa Meridional, trata sobre el patio como, cómo conforma esa topografía urbana y creando esa especie de bajorrelieve que no solo a través del patio se unen los diferentes planos de la ciudad, sino que el propio patio pues, va creando ese nuevo paisaje urbano que adquiere ese carácter tridimensional. Y como ya comentaba Juanma, esto es simplemente una mera representación de bueno, como entendía Torriani, el trazado urbano de la laguna, ¿no? Y siguiendo con este discurso de las diferentes dimensiones al entender el concepto del patio, está la dimensión del tiempo, que también hilado a lo que comentaba Juan Carlos Arnuncio esta mañana, casi es una de las dimensiones que, hablando de patrimonio, pues, que más relevancia adquiere, porque al final, cuando se trabaja con el patrimonio, tienes que hacer ese ejercicio como de lectura de capas en el tiempo que se van acumulando y casi pues es lo que enriquece el espacio donde uno tiene la suerte de trabajar o de rescatar. Y en este, a ver si puedo señalar, no sé. En el diagrama de la izquierda vuelvo al proyecto de Juan Domingo Santos, en el que, bueno, precisamente es una casa-patio del siglo XV que se asienta sobre los restos de unos baños islámicos del siglo XIII y que a la vez está dentro del ámbito de la Alhambra en Granada. Con lo cual, bueno, pues son esas capas del tiempo que, como digo, pues crean otra dimensión más del proyecto, en este caso en el patio. Y a la derecha tenemos unos diagramas del proyecto de Federico García Barba y María Nieves Febles de la rehabilitación de la Casa Monteverde en La Laguna para la sede de Teidagua, en la que, bueno, pues se entiende esa interpretación, esa lectura de cómo fue la evolución de esa casa-patio de La Laguna con su teniendo la primera crujía, la más antigua, añadiendo esa galería hacia el huerto y luego pues, cuerpos posteriores adyacentes que van recreando ese patio que se va conformando a medida que evoluciona la casa, ¿no? También hablar de entender la materialidad que compone el patio canario, bueno, que le aporta esa identidad tan significativa. La cantería local de la piedra volcánica, bueno, toba roja, toba amarilla, la piedra chasnera, esos detalles que se ve la influencia mudéjar de los detalles utilizando la madera de tea y, por otro lado, otro elemento arquitectónico más del patio, que es la vegetación y el agua, que son tan importantes como el resto de los elementos anteriormente mencionados. Y justamente estos dos elementos son los que le dan la capacidad de la que todos disfrutamos como ciudadanos de esta capacidad ambiental de regulación térmica de estos espacios. Con todos estos conceptos, creo que pues el proyecto en el patio debe considerarlos como decía Juanma, desde la concepción del propio proyecto, y quería iniciar este segundo capítulo de la presentación con estas imágenes que corresponden a la Casa Montañés antes de la intervención de la rehabilitación en 1994, simplemente para señalar que al fin y al cabo lo más importante es
el habitar estos vacíos urbanos, y esto es lo que la búsqueda de estos nuevos usos y de estas nuevas vidas de este patrimonio que tenemos es lo que va a permitir, es el mejor aliado de la conservación, digamos, es lo que permite que sigamos añadiendo capas en la historia de estos edificios y se mantengan en el tiempo y nos trascendan en nuestras vidas. Por tanto, bueno, surgen en el proyecto contemporáneo en el patio, surgen nuevos usos, nuevas necesidades que pasan de quizás un ámbito más doméstico del patio a un ámbito más público, en los que bueno, pues, empiezan a surgir programas como bibliotecas, museos, bueno, otro tipo de espacios para administraciones públicas, etcétera. Y, por tanto, esto hace que surjan bueno, pues nuevas necesidades. Estos son bueno, pues, ejemplos aquí en La Laguna de proyectos de rehabilitación, en este caso la Biblioteca Municipal Adrián Alemán, bueno, una obra de Correa y Estévez, en los que bueno, aquí quería señalizar precisamente pues esas necesidades de el cierre de estas galerías para pues darle un uso permanente a todos estos espacios, ¿no? Y también como pues, la introducción de estos nuevos elementos, de estos nuevos lenguajes de arquitectura que tienen que convivir con los elementos tradicionales, de alguna manera, con ese gesto proyectual de introducir un punto de luz que potencie o que haga que la galería se experimente de una forma diferente. Al final, este proyecto, que no es solo de conservación, sino de rehabilitación, el que enriquece todos estos espacios. Y otros ejemplos que creo que es algo de lo que van a hablar después el compañero Arsenio, el proyecto de la Casa Franco de Castilla, en la que asimismo pues, bueno, se crean esos espacios, esa subestructura adyacente a la estructura de la galería original para activar y habitar esos espacios de manera diferente. Asimismo, pues, ejemplos de cubrición de patios, como en el que estamos ahora mismo, y de nuevo pues, la introducción de estos nuevos elementos que tienen que convivir en armonía con lo existente, pero siempre desde, bueno, desde un lenguaje contemporáneo y contrastado con la preexistencia. Esto es un ejemplo de una intervención de Tuñón y Albornoz Arquitectos, de nuevo en Cáceres, bueno, que la presento para señalar pues, la adición de esos nuevos lenguajes, de esas nuevas capas que aportan esa riqueza espacial y esa, que te posibilitan el experimentar todos estos espacios y estas secuencias de una manera más completa. Y igualmente, bueno, en este caso, como la adición de esta nueva volumetría en la segunda crujía del edificio, en el proyecto de la sede de Teidagua, en La Laguna, bueno, pues enfatiza el concepto de la galería, reinterpretándolo de una manera contemporánea, actual. Y aquí, saltando al casco histórico de Palma de Mallorca, esto es un proyecto muy complejo en el que no voy a entrar en detalle, como estoy intentando dar pinceladas de conceptos de cada uno de estos proyectos, sobre bueno, la rehabilitación de la casa del Casal Balaguer, en el que bueno, se ve bien la intención conceptual de este proyecto en la maqueta que enseño a la derecha abajo. Mediante este gesto muy intencionado, de alguna manera se intenta resolver ese nuevo peso programático de museo, ese programa expositivo, y a la vez insertando esta pieza en uno de los patios posteriores de la casa, se resuelven las circulaciones y los flujos de este palacio, ¿no?
Otro de los aspectos que ligados a estos nuevos usos y esta programación de las casas patio es la accesibilidad. Muchas veces el único lugar en el que, o el lugar más adecuado en el que se parece conveniente resolver este tipo de problemáticas, de circulaciones verticales, suele ser en los patios, ¿no? En los vacíos de la casa, con la intención de, bueno, quizá no actuar en otros lugares donde sería más difícil su inserción. Este es un proyecto también en el cual, mediante ese pliegue también muy limpio y ese gesto muy escultórico, pues con una sola pieza se resuelven estas circulaciones, al igual que en este proyecto de Alejandro Botel en la Casa Osuna, con un solo elemento, ese prisma vertical del que se sostiene un voladizo el lucernario, resuelve de una misma, con un solo gesto, pues estas nuevas necesidades programáticas de los patios. Quería dar paso al proyecto de la reforma del Palacio de Carta, que a pesar de no ser una casa patio en la laguna, bueno, sigue siendo una de las mayores singularidades de este edificio, es precisamente la calidad arquitectónica y espacial de sus patios. Y además guarda, veremos más adelante que guarda una relación con la Casa Montañés de aquí de la laguna por la disposición de la escalera, de las galerías, etcétera, y otros elementos. Y además tiene la singularidad de tener esta condición de doble patio, en la que bueno, tiene ese patio principal que pertenecía a los espacios nobles y otro patio secundario, además a otra cota, que pertenecía a esos espacios de servicio donde se resolvían las circulaciones interiores. Aquí, como decía, esta es una imagen de 1890 de este patio principal del Palacio de Carta, donde se empiezan a ver todos esos detalles maravillosos de carpintería y la vegetación característica del patio canario y con el plano de fondo del patio secundario detrás, el patio de servicio. Estas son unas fotografías de cómo se encuentra, tras la reforma de 1957 de Enrique Rumeu, y en la que vemos que es una reforma para el Banco Español de Crédito y, pues como decía, estas nuevas necesidades llevan a tomar la decisión de condenar ese segundo patio, por lo cual se pierde esa conexión entre los dos patios que hacían que el Palacio de Carta fuese tan singular, para albergar las cámaras de seguridad bajo este forjado. Y además, se añaden otro tipo de pavimentos, como el mármol rojo de Alicante, y sobre todo destaca la cubrición, no solo que se condena ese espacio del patio secundario, sino que se cubre para tener ese ámbito diáfano para el banco. Por tanto, la reforma, me voy a centrar en lo que son la restauración del patio principal y la recuperación de ese patio secundario. Aquí vemos en esta sección longitudinal, como decía antes, que a través de este patio, precisamente de estos dos patios, el patio principal junto al zaguán y el patio secundario, pues se crea esa conexión entre las dos calles paralelas entre las que se sitúa el Palacio de Carta. Y ahí podemos ver la intervención en la que demolemos el forjado donde se albergaban las cámaras para recuperar esa dualidad de los patios, ¿no? Y en estas imágenes
se observa, perdón. Aquí podemos ver pues finalmente cómo el proyecto consigue la restauración tanto del patio principal como la recuperación de ese plano de fondo del patio secundario, devolviéndolo a su estado previo a la reforma del 57. Comenzamos retirando el pavimento que se añadió en esta reforma en el patio principal con la intención de, y lo reutilizamos en este caso para la reforma, el alicatado del revestimiento de los baños, y con la intención de recuperar ese material local de piedra chasnera en este caso, que le aporta esa, como decía antes, esa identidad de patio canario a este espacio, ¿no? En este caso, quisimos darle un tratamiento diferente a la alfombra central del patio principal con esta nueva geometría que, al ser un elemento añadido a día de hoy, pues se distinguiera un poco frente al resto de materiales originales de este espacio. Y, detalles de la restauración de las maderas de este patio. Se destacan la madera de tea y esos detalles en una madera más oscura, madera de barbuzano, de las zapatas de los pilares y la galería de este patio principal. Y, de nuevo, la piedra chasnera del pavimento. Esto son unas imágenes del estado previo a la reforma del espacio del patio secundario. Fuimos estudiando la evolución que había tenido este espacio. A la izquierda podemos ver el estado antes de la reforma de 1957, en la que se distinguen varias escaleras que resolvían la circulación del personal del servicio de esta casa. Y luego a la derecha pues podemos ver cómo ese espacio se techa y se convierte en estas cámaras de seguridad que comentaba previamente para el Banco Español de Crédito. En estos planos de demolición y de propuesta pues observamos cómo se pretende devolver esta condición de doble patio al Palacio de Carta. En este proceso nos encontramos estas estructuras metálicas también añadidas en esa cubrición del patio en los años 50, en las que vemos que también puede aportar cierto valor a esta crujía trasera del Palacio de Carta, ya que de alguna manera cuentan o diferencian y evidencian que el patio principal es el patio original y en este patio pues ha habido una serie de intervenciones y como se puede ver destapamos esos pilares de hormigón que quedan y que continúan con los pilares metálicos hasta las galerías superiores que quedaban atrapados en un falseado de madera, y de esta manera pues estamos intentando revelar esas capas del tiempo que comentaba previamente, y para que el propio edificio pues sea capaz de contar de alguna manera su historia con la intervención de la rehabilitación. Aprovechamos esta estructura para utilizarla para colgar la vegetación de la misma y desvelamos en esa planta baja. Eliminamos unas basas de hormigón que se habían añadido en los años 50 para desvelar esa estructura metálica debajo. De esa manera se pone el valor, se enfatiza toda la estructura de madera original del patio principal, ¿no? Que es el que se había conservado en su estado original. Y utilizando de nuevo un lenguaje contrastado con la arquitectura, con las preexistencias, creamos esta nueva galería para tener ese recorrido horizontal que una el patio principal y esa galería de asomo hacia el patio secundario, hacia el jardín, también haciendo un guiño a ese detalle que se había añadido en los años
50. Y en definitiva, pues, aquí podemos ver cómo el Palacio de Carta vuelve a tener esta condición de doble patio a cielo abierto, con el patio noble, con sus maderas y materiales originales, y el patio secundario, que ahora mismo tiene una concatenación de capas y de intervenciones en el tiempo que se hacen visibles al visitante. Por otro lado, en el transcurso de la obra aparece ese quinto elemento, el agua. En este caso, vuelvo para atrás. Sabíamos que existía, que podía existir un aljibe, no sabíamos en qué estado se encontraba ni su ubicación exacta. Esto es una fotografía, la fotografía que enseñaba previamente, donde se ve el brocal bueno, tan común en estos patios. Y bueno, al levantar ese pavimento de la alfombra central del patio principal, nos dimos cuenta de que había una oquedad y descubrimos este maravilloso aljibe conformado por 4 bóvedas de piedra y revestido en su totalidad con este mortero hidrófugo de un color rojo almagre que es tan atractivo, ¿no? Bueno, aquí enseñamos, estas bóvedas habían sido demolidas, 3 de las bóvedas habían sido demolidas, solo quedaba una en su estado original y volvimos a recuperar la geometría de estas bóvedas con simplemente una bóveda de hormigón, intentando mantener el llagueado para separarnos de esos elementos de piedra que conformaban el arco original de la bóveda. Y simplemente mencionar, en este caso, el problema se trataba solamente de la reforma de la planta baja, con lo cual el problema de la accesibilidad se limitaba a salvar el desnivel existente en el zaguán, entre la calle y el patio principal, que también había sufrido intervenciones en la reforma del año de 1957 y por tanto esto se pudo realizar mediante este sistema de peldaños retráctiles que se integraban perfectamente con esa nueva propuesta de peldaños de piedra de chasnera y permitiendo a la vez el recorrido a través del zaguán mientras se activa este sistema de elevación. Simplemente, comentar que finalmente tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro patrimonio y que al fin y al cabo es parte de nuestra cultura, nuestro legado y al fin y al cabo el patrimonio forma parte de nuestro paisaje y es también arquitectura y la arquitectura habla en clave de tiempo, de espacio y también de emociones. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias.